Antes de comenzar a hablar de la tabla del 11, lo que tenemos que conocer son las alturas de tono, que es esta tabla que estamos viendo acá. Del 1 al 5 son los colores oscuros, del 6 al 10 los colores más claros. Ahora vamos a ver una carta de colores también. Pueden presentarse que el número 2 no lo tengan, como lo verán. También lo que tenemos que saber bien y de memoria son las escalas de reflejos, que es con lo que vamos a estar trabajando, del 1 al 7, y también hay marcas que también tienen el punto 8. Y acá entramos directamente al tema de la tabla del 11. Esta es la tabla. ¿Cuál es el concepto de esto? Nos sirve para agregar reflejos a los pomos de 60 gramos. La primera columna es la altura de tono. La altura de tono sería el pomo de 60 gramos que yo voy a tener, el tinte de 60 gramos. La segunda columna es el reflejo matiz que yo le tengo que agregar para ese pomo de 60 gramos. Por ejemplo, yo tengo un pomo de 10, para llegar a 11 le tengo que agregar 1 centímetro lineal. 10 más 1, 11. Y del otro lado ustedes tienen una tabla, una columna en realidad, que es, ejemplo, 1 centímetro lineal equivale a 0,5 gramos. Eso es lo que pueden hacer también agregado en gramos con las balanzas de precisión. Y los centímetros lineales los podemos encontrar en las reglas. Otra de las herramientas que podemos tener, obviamente en la pelu no vamos a andar con las reglas, podemos utilizar las brochitas que usamos para los tintes. Cada una de esas brochitas tiene sus cerditas que equivalen a medio centímetro lineal. O sea, cada dos de esas cerditas tenemos 1 centímetro lineal. Acá lo vemos, en esta tenemos 5 centímetros lineales y medio. En la más chiquita teníamos 4, en esta tenemos 5 centímetros lineales y medio. Ahí vemos la primera y vemos cómo mide 1 centímetro. De ahí podemos sacar 1 centímetro lineal sin tener la necesidad de estar con una regla. Ahí lo estamos corroborando. También donde podemos encontrar es en los bowls, también vienen algunos con centímetros lineales, directamente lo podemos medir en esos. Entonces, ahora vamos a ver unos ejercicios o unos ejemplos de comprensión. Si yo quiero matizar una altura 8 con un 8.2, que es un rubio claro malva o un rubio claro nacarado, depende de la marca. Entonces yo tengo 8 y me tendría que fijar en la tabla del 11 cuántos centímetros lineales le tengo que agregar para llegar a 11. O puedo hacer 8 más 3 es igual a 11. 3 son los centímetros lineales que yo tendría que agregar a mi tubo de 60 gramos. Entonces, 3 centímetros lineales de punto 2, que es violeta o malva o nacarado. Y ahora vamos de nuevo. A un 8 yo le tengo que agregar 3 centímetros lineales de punto 2 y esto me da un resultado de 8.2. Con eso puedo matizar tranquilamente un fondo 8. Ahora vamos a un segundo ejemplo, el ejemplo número 2. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Si yo quiero intensificar un color, o sea, darle fuerza a un color, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, yo quiero intensificar un 7.4, que sería un rubio cobrizo.
¿qué es lo que hago? Yo tengo 7.4 más cuánto tendría que sumar, cuántos centímetros lineales para llegar al 11. Recordemos que nosotros nos guiamos por la altura de tono, que es la altura de tono es lo que va antes del punto, o sea, el punto 4 no tendría nada que ver, tengo que fijarme el 7. 7 más 4 me da 11. Entonces, sería que tengo que agregar 4 centímetros lineales de punto 4, que es cobrizo o naranja, al tubo de 60 gramos de 7.4. Ahora lo vamos a ver bien. A el tubo de 7.4 yo tengo que agregar 4 centímetros lineales de punto 4, que es cobrizo, para intensificar, para que me dé el resultado de 7.44. Rubio cobrizo intenso, o sea, 7.44 es un rubio cobrizo intenso, o sea, acá agregué intensidad. Al 7.4 agrego 4 centímetros lineales de punto 4 y se convirtió en 7.44. Acá vemos otro ejemplo para intensificar un color. Ejemplo, yo tengo un 6.6 que sería un rubio oscuro rojizo. Lo que se tienen que acostumbrar es siempre escribir los nombres para ir recordándolos también. Tengo el 6.6, ¿cuántos centímetros lineales tendría que agregar para llegar al 11? O sea, miramos la tabla del 11, siempre es igual a 11 porque estamos trabajando sobre la tabla del 11. Entonces, nos tenemos que guiar por la altura de tono, que es antes del punto, es la altura de tono, después del punto es el reflejo. Entonces, 6, ¿cuánto? 5. 6 más 5 me da un resultado de 11. Entonces, 5 son los centímetros lineales que yo tendría que agregar de punto 6 que es rojizo o rojo, para llegar al 6.66. Ejemplo, al 6.6 a un tubo de 60 gramos de 6.6 tengo que agregar 5 centímetros lineales de punto 6 para obtener el 6.66, que sería rubio oscuro rojizo intenso, porque la intención de esto es intensificar el 6.6, poder intensificarlo. Acá vamos a hacer un repaso. Nos sirvió para matizar, preparar un color para matizar y preparar dos colores para intensificar. Esto lo pueden probar con los tintes y tratar de que siempre sean las mismas marcas. Cuando me refiero a las mismas marcas es que tanto la altura de tono como el reflejo, el centímetro lineal que voy a agregar, sean del mismo fabricante. Puede ser cualquiera, pero que tratar de que sea del mismo. Ahora vamos a ver varios ejemplos de cómo agregar un reflejo primario y un reflejo secundario, o un matiz primario y un matiz secundario. Entonces, ejemplo, yo quiero armar un 634. Tengo un tubo de 60 gramos de 6. ¿Y cuántos centímetros lineales yo tendría que agregar para llegar al 11? Recordando siempre que yo tengo el primer reflejo o matiz, que es el matiz dominante, y el segundo reflejo, o sea, el matiz dominante siempre tengo que saber que es un 70%. Y el segundo reflejo tenemos un 30%. O sea, ese 5 lo tenemos que dividir en 2.
el primero en 70% y el segundo en un 30%. Entonces hacemos 5 por 70%, ¿cuál es el resultado? 3,5 centímetros lineales. Ahora hacemos lo mismo, 5 por 30%, 1,5 centímetros lineales. Si nosotros sumamos los dos, 3,5 más 1,5 nos da 5 centímetros lineales. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, a un tubo de 60 gramos yo le tengo que agregar el 70% del primer reflejo, que vendría a ser del punto 3, y el 30% de punto 4, o sea, 3,5 del punto 3 y 1,5 centímetros lineales de punto 4 para obtener un 6,34. Recordemos que el 3 es el que domina, el 4 es el que acompaña. Ahí colocamos dorado y cobrizo. Vamos al segundo ejemplo. Ahora, si yo quiero armar como vemos un 8,32, siempre teniendo en cuenta que el primer reflejo es el dominante, el segundo reflejo es el que acompaña. El dominante tiene un 70% y el secundario tiene un 30%. Acá vemos 8 más 3 es un total de 11. Entonces, 3 son los centímetros lineales que yo tendría que agregar. A eso lo tengo que dividir en 2. ¿Para qué? Para hacer el 32, porque estamos hablando del 8,32. Entonces, 3 por 70% me da 2,1 y 3 por 30% me da 0,9. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y acá lo que les voy a explicar es lo siguiente. Yo lo puedo hacer al tubo de 60 gramos de 8, del número 8, de un rubio claro, puedo agregarle 2,1 y 0,9. Pero también lo puedo equilibrar a mi manera, sin perder eso del reflejo que domina y el reflejo que acompaña. Puedo poner, ejemplo, 2 centímetros lineales del punto 3 y puedo colocar 1 centímetro lineal del punto 2. No estoy perdiendo el dominante porque estoy poniendo 2 centímetros lineales de punto 3 y 1 centímetro lineal de punto 2. Pero como digo siempre, cada uno tienen que probar, tienen que ver, hacer las cuentas, sacar sus propias conclusiones y poder entender y comprenderlo. Acá vemos que a un tubo de 60 gramos de 8 colocamos 2 centímetros lineales de punto 3 y 1 centímetro lineal de punto 2. Se suele decir, o van a ver muchas veces, que si yo tengo un tubo de 60 gramos y quiero agregar un reflejo, agrego 3 centímetros lineales para llegar, digamos, a un 11, ¿no? Sabemos que es 8, 9, 10, 11, 3 centímetros lineales. Y el segundo reflejo tengo que agregar la mitad del primer reflejo, o sea, en este caso 1,5, y que eso me da un 8,32. O sea, al 8 tengo que agregar una parte del primer reflejo y la mitad para el segundo reflejo. Lo que tiene con esto, haciendo esta cuenta, es que me darían resultados, ya no sería la tabla del 11. En este caso sería 12,5, una tabla del 12,5. ¿Por qué? Porque yo tengo el tubo de 8 más 3 centímetros lineales, ya me da 11.
que es para el primer reflejo, más 1,5 que es el segundo reflejo. Esto me da un total de 12,5, o sea, ya no estaría hablando de la tabla del 11. Pero ¿para qué me sirve esto? Porque como todo sirve y mucho, me sirve para poder intensificar. Si yo quiero intensificar aún más mis tonos, los puedo hacer. O sea, yo quiero intensificar más un cobrizo, lo puedo hacer. Puedo intensificar, puedo agregarle más. Si yo quiero intensificar un rojizo, lo puedo hacer. Entonces, ejemplo, yo quiero intensificar el 7.44, el 6.66, el 8.22 y así infinitas cantidades de tintes. Y ahora en esta parte vamos a la práctica para demostrarle cómo puedo hacer el centímetro lineal. Por ejemplo, yo voy a la tabla y quiero armar un rubio oscuro dorado. Sé que tengo que agregar al 6 5 centímetros lineales para llegar a la tabla del 11. 6 más 5 me da un total de 11. Entonces yo voy con mi brochita, mi cepillito y agrego los centímetros lineales. Yo sé que esa brochita tiene 5 centímetros y medio, entonces coloco 5 centímetros lineales de amarillo de punto 3 para hacer mi rubio oscuro dorado. Entonces esta es una manera que tienen ustedes de corroborar o de ver cómo se hacen los centímetros lineales. Y una manera muy práctica que tenemos de mezclar todo eso es primero colocando el centímetro lineal, los centímetros lineales, ya sea de uno o dos reflejos, y colocar un poquito de agua o un poquito de peróxido. Yo les aconsejo agua y tratar de mezclar muy bien. Una vez que lo tengo bien mezclado, ahí sí agrego el tubo o el pomo de 60 gramos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de reflejos o matices. Lo que no tenemos que permitir es que nos queden grumos de esos reflejos porque nos puede perjudicar el cabello del cliente. Pueden quedar pequeñas manchitas porque lo que está quedando en los grumos es pigmento. Recuerden que estamos trabajando con pigmentos. Este es un consejo para que puedan trabajar con seguridad y con precisión y que se mezclen bien los colores, tanto la altura de tono con el reflejo o matiz. La idea de todo esto es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, sus propias dudas, que puedan hacer ejercicios sobre esta tabla y después llevarlo a la práctica para ver si les resulta o no.